Hay personas que a los 80 años parecen de 65 y hay personas que a los 65 parecen de 80 y no es genética, o no lo es principalmente. La genética explica aproximadamente el 25% de la velocidad a la que envejecemos. El otro 75% lo determinan los hábitos, las decisiones cotidianas. Lo que hacemos cada día sin pensar, convencidos de que es normal, de que es inofensivo, de que simplemente es así como vivimos. Y algunos de esos hábitos, 6 en concreto, son los que más aceleran el envejecimiento en personas mayores de 65 años. No los que más duelen, no los que más se notan de inmediato, sino los que trabajan en silencio día tras día, semana tras semana, erosionando la salud desde dentro de una forma que no se ve hasta que ya es demasiado tarde para revertirla completamente. Hoy te los voy a contar todos, los 6. Con la misma claridad con la que se los cuento a mis pacientes cuando se sientan frente a mí y me preguntan por qué se sienten más viejos de lo que deberían. Y te lo voy a contar no para que te sientas culpable, sino para que puedas hacer algo con esa información, porque todos los hábitos que voy a describir hoy pueden cambiarse. No de golpe, no sin esfuerzo, pero sí de forma gradual y sostenida. Y cuando se cambian, el cuerpo responde, siempre responde, a los 65, a los 70, a los 75. El cuerpo humano tiene una capacidad de recuperación que la mayoría de la gente subestima profundamente. Y hoy te voy a demostrar por qué. Pero primero necesito que entiendas algo sobre el envejecimiento que la mayoría de la gente no sabe. Algo que cambia completamente la perspectiva sobre lo que es posible hacer a esta edad, algo que es el fundamento de todo lo que vamos a hablar hoy. El envejecimiento no es un proceso único, es la suma de varios procesos biológicos distintos que ocurren a nivel celular y molecular, que se aceleran o se frenan en función de los hábitos y que en conjunto determinan la velocidad a la que el organismo pierde su capacidad funcional. Los científicos que estudian el envejecimiento han identificado lo que llaman los pilares del envejecimiento, los mecanismos biológicos fundamentales que lo impulsan, y lo que es extraordinariamente relevante para lo que te voy a contar hoy es que todos esos mecanismos responden a los hábitos de vida, todos, sin excepción. El primero es la acumulación de daño en el ADN. Cada vez que una célula se divide, hay posibilidad de que se cometan errores en la copia del ADN y hay factores externos, la radiación, los tóxicos, la inflamación, que también dañan el ADN de forma directa. A lo largo de la vida ese daño se acumula y cuando supera la capacidad de los sistemas de reparación del ADN, que también envejece y se vuelve menos eficiente, las células empiezan a funcionar mal. El segundo es el acortamiento de los telómeros. Los telómeros son las estructuras que protegen los extremos de los cromosomas, como los herretes plásticos que protegen los extremos de los cordones de los zapatos. Cada vez que una célula se divide, los telómeros se acortan un poco. Cuando se acortan demasiado, la célula ya no puede dividirse y entra en senescencia, es decir, deja de funcionar correctamente. Y los hábitos que generan estrés oxidativo e inflamación crónica aceleran ese acortamiento. El tercero es la disfunción mitocondrial. Las mitocondrias son las centrales energéticas de las células. Producen el ATP, que es la moneda energética del organismo. Y con la edad, especialmente en personas sedentarias, las mitocondrias pierden eficiencia, producen menos energía y más productos tóxicos de desecho. Y eso se manifiesta como fatiga crónica, debilidad muscular, deterioro cognitivo. El cuarto es la inflamación crónica de bajo grado, que ya conocemos bien de otras conversaciones. La inflamación silenciosa que no duele pero que destruye los tejidos de forma progresiva.
que acelera el envejecimiento de todos los órganos, que promueve prácticamente todas las enfermedades crónicas del envejecimiento. Y el quinto es la senescencia celular. Las células que han sufrido demasiado daño, en lugar de morir como deberían, permanecen vivas en un estado disfuncional y secretan sustancias proinflamatorias que dañan a las células vecinas. Son como manzanas podridas en un cesto que acaban corrompiendo a las que están alrededor. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque los 6 hábitos que voy a describir hoy aceleran el envejecimiento precisamente a través de estos 5 mecanismos. Dañan el ADN, acortan los telómeros, destruyen las mitocondrias, amplifican la inflamación, acumulan células senescentes y cuando entiendes esa conexión, los cambios que te voy a pedir que hagas ya no parecen arbitrarios. Tienen una lógica biológica irrebatible. Empecemos por el primero de los 6 hábitos. El primer hábito que está acelerando tu envejecimiento después de los 65 es comer demasiado azúcar y demasiados carbohidratos refinados. Y sé que esto lo has oído antes, pero probablemente no lo has oído explicado de la forma en que te lo voy a explicar yo, porque lo que el azúcar hace al cuerpo envejecido va mucho más allá de subir la glucosa o engordar. Hay un proceso que los científicos llaman glicación y es uno de los mecanismos más importantes de envejecimiento acelerado que conocemos. La glicación ocurre cuando las moléculas de azúcar que circulan en la sangre se unen de forma espontánea y no enzimática a las proteínas del organismo. Esa unión no es controlada ni regulada. Es un proceso químico que ocurre de forma pasiva, que el cuerpo no puede evitar y que produce unos compuestos llamados productos de glicación avanzada, cuyas siglas en inglés son AGEs. Y la palabra AGEs, que en inglés significa edades, no es coincidencia. Estos compuestos literalmente envejecen los tejidos. ¿Qué hacen los AGEs en el cuerpo? Se acumulan en los tejidos y hacen que las proteínas pierdan su elasticidad, su flexibilidad, su capacidad de funcionar correctamente. El colágeno de la piel se vuelve rígido y se forman arrugas. Las paredes de las arterias se endurecen y pierden elasticidad, aumentando el riesgo cardiovascular. El cristalino del ojo se opacifica y se desarrollan cataratas. Los tendones y los ligamentos se vuelven más rígidos y más propensos a las lesiones. Las neuronas sufren daño por la acumulación de AGEs en el tejido nervioso. Y los riñones, cuya función depende de estructuras proteicas muy precisas, pueden ver comprometida su capacidad de filtrado. La glicación es, en esencia, un proceso de caramelización interna. De la misma forma que el azúcar se carameliza cuando lo calentamos en una sartén, el azúcar en exceso en la sangre carameliza las proteínas del cuerpo, lentamente, imperceptiblemente, pero de forma acumulativa e irreversible una vez que ha ocurrido. Y lo que es especialmente preocupante es que después de los 65 años, 2 cosas ocurren simultáneamente que amplifican este problema. Por un lado, la sensibilidad a la insulina disminuye con la edad, lo que significa que la glucosa tarda más en ser retirada de la sangre después de comer. Los picos de glucosa son más altos y más prolongados, y cuanto más tiempo permanece la glucosa elevada en la sangre, más glicación se produce. Por otro lado, la capacidad del organismo de eliminar los AGEs ya formados también disminuye. Los sistemas de proteólisis, que son los sistemas de limpieza de proteínas dañadas, se vuelven menos eficientes. Los AGEs se acumulan más rápido y se eliminan más lento. Una combinación devastadora para la velocidad del envejecimiento. ¿Cuáles son los alimentos que más disparan la glicación? Los azúcares libres, el azúcar de mesa, la miel en exceso, los jarabes de glucosa y fructosa que están en prácticamente todos los alimentos ultraprocesados, el pan blanco, el arroz blanco, las patatas en grandes cantidades
Los cereales refinados, que aunque no son azúcar puro, se convierten en glucosa muy rápidamente en la sangre, produciendo picos similares. Y los alimentos ultraprocesados, que combinan azúcar con grasas de mala calidad, que son la combinación más proinflamatoria y más envejecedora que existe en la alimentación moderna. ¿Cuáles son los alimentos que reducen la glicación? Los que tienen un índice glucémico bajo, es decir, los que liberan glucosa al torrente sanguíneo de forma lenta y controlada. Las legumbres, los cereales integrales, las verduras, las frutas enteras con su fibra, el aceite de oliva virgen extra, que tiene compuestos que inhiben específicamente la formación de ajes, la canela, que mejora la sensibilidad a la insulina, el resveratrol de las uvas y de los frutos rojos, y la metformina, que aunque es un medicamento para la diabetes, es también uno de los compuestos más estudiados en el campo del antienvejecimiento por su capacidad de reducir la glicación y de modular las vías del envejecimiento celular. Pero la metformina solo se toma bajo prescripción médica y no es el tema de hoy. El cambio concreto que te pido para este primer hábito es simple. No te pido que elimines todos los carbohidratos. Te pido que sustituyas los carbohidratos refinados por sus equivalentes integrales. El pan blanco por el pan integral de masa madre. El arroz blanco por el arroz integral. Las galletas industriales por fruta. El zumo de naranja por la naranja entera. Ese cambio, simple en apariencia pero profundo en sus efectos metabólicos, puede reducir significativamente la velocidad de glicación y con ella la velocidad de envejecimiento de tus tejidos. Llegamos al segundo hábito, y este es el que más resistencia genera cuando lo menciono, porque va en contra de algo que muchas personas mayores sienten como una necesidad legítima y comprensible. El segundo hábito que está acelerando tu envejecimiento después de los 65 es el aislamiento social voluntario, no el aislamiento impuesto por las circunstancias, que a veces es inevitable, sino el que se elige, el quedarse en casa porque ya no apetece salir, el rechazar las invitaciones porque resulta un esfuerzo, el ir reduciendo el contacto con personas, con actividades, con el mundo exterior, no por ninguna razón médica, sino simplemente porque la vida se ha ido haciendo más pequeña y más cómoda así. Y ya sé que cuando la gente habla del envejecimiento raramente incluyen la soledad en la conversación sobre hábitos de salud. La soledad parece un problema emocional, no físico, un problema del alma, no del cuerpo. Pero los datos científicos son inequívocos en este punto y merecen que los escuches con toda la atención del mundo. El aislamiento social acelera el envejecimiento biológico de forma directa y medible. No solo hace que la vida sea menos agradable, cambia la biología del cuerpo de formas que aceleran todos los mecanismos de envejecimiento que describí antes. Las personas socialmente aisladas tienen telómeros más cortos que las personas de la misma edad con vida social activa. Los telómeros más cortos significan envejecimiento celular acelerado. Las personas solitarias tienen niveles más altos de marcadores inflamatorios en sangre, incluyendo la proteína C reactiva y la interleucina 6, que son exactamente los marcadores de la inflamación crónica que acelera el deterioro de todos los órganos. Las personas aisladas tienen mayor activación del sistema nervioso simpático, lo que significa mayor estrés crónico, mayor cortisol, mayor daño sobre el músculo cardíaco, el cerebro y el sistema inmune. Y las personas sin vínculos sociales sólidos tienen un riesgo de mortalidad por todas las causas que es comparable al de fumadores de 15 cigarrillos al día. 15 cigarrillos al día. El riesgo de morir antes de tiempo por vivir en aislamiento social es comparable al de fumador moderado. Esto no es una metáfora. Es el resultado de un metaanálisis que agrupó
datos de más de 300.000 personas seguidas durante varios años. Y ese resultado tendría que estar en los titulares de todos los periódicos. Debería ser una prioridad de salud pública de primer orden, y sin embargo apenas se habla de ello. ¿Por qué el aislamiento envejece? Porque el cerebro humano es un órgano social. Evolucionó durante millones de años en contextos de grupo, donde la conexión con otros era literalmente una cuestión de supervivencia. Y cuando el cerebro detecta que esa conexión se ha perdido, que el individuo está solo, activa respuestas de estrés que tienen sentido evolutivo, pero que en el contexto de la vida moderna son crónicas y destructivas. El sistema inmune se desregula, la inflamación aumenta, el sueño se fragmenta, la función cognitiva se deteriora más rápido y el corazón sufre. Y hay algo específico sobre el aislamiento social en hombres mayores de 65 años que quiero mencionar. Los hombres, más que las mujeres, tienden a depender de su pareja como principal fuente de conexión social y emocional. Cuando el trabajo termina con la jubilación y cuando la pareja falta, ya sea por enfermedad o por muerte, muchos hombres mayores se encuentran de repente sin red social. Las redes de amistad, que quizás nunca se cultivaron tanto como deberían durante los años de trabajo y de familia activa, no están disponibles cuando más se necesitan. Y el resultado es un aislamiento que puede ser profundo y que tiene consecuencias biológicas muy reales. ¿Qué puedes hacer? Buscar activamente la conexión. No esperar a que llegue sola. Retomar contactos que se perdieron. Llamar a ese amigo del que llevas meses sin saber. Apuntarse a una actividad grupal, lo que sea que te interese o que podría interesarte. La conexión que más protege no tiene que ser íntima ni profunda, basta con la regularidad. Con tener personas con las que cruzarse con frecuencia, con compartir tiempo, aunque sea de forma superficial, el cerebro necesita señales regulares de que no está solo. Y cuando recibe esas señales, la biología del envejecimiento se modera. El tercer hábito que está acelerando tu envejecimiento después de los 65 es la privación crónica de sueño. Y aquí necesito hacer una aclaración importante desde el principio, porque muchas personas mayores me dicen que duermen poco, pero que así siempre han dormido, que su cuerpo ya no necesita más. Y eso, en algunos casos, es parcialmente cierto. Las necesidades de sueño cambian con la edad, pero la creencia de que los mayores necesitan menos sueño es en gran medida un mito que enmascara un problema real. Lo que ocurre con el sueño después de los 65 años es que el sueño profundo disminuye. Las fases de sueño de ondas lentas, las más reparadoras, las que permiten al cerebro limpiarse, al músculo reconstruirse, al sistema inmune recalibrarse, se acortan y el sueño se vuelve más superficial, más fragmentado, con más despertares nocturnos. El resultado es que, aunque la persona esté en la cama las mismas horas que antes, la calidad del sueño que obtiene es significativamente inferior. Y esa pérdida de sueño reparador tiene consecuencias sobre prácticamente todos los sistemas del organismo. Voy a mencionar dos mecanismos específicos por los que la privación de sueño de calidad acelera el envejecimiento de forma especialmente relevante en personas mayores. El primero es el sistema linfático. Ya lo mencioné en el contexto de la memoria. El sistema linfático es el sistema de limpieza del cerebro que actúa principalmente durante el sueño profundo. Durante esas horas, el líquido cefalorraquídeo circula a través del tejido cerebral y arrastra los productos de desecho metabólico que se han acumulado durante las horas de vigilia. Entre esos productos está la beta-amiloide y la proteína tau, que son las proteínas cuya acumulación anormal caracteriza la enfermedad de Alzheimer. Cuando el sueño profundo es insuficiente, ese sistema de limpieza no puede hacer su trabajo.
la beta-amiloide y la tau se acumulan. Y esa acumulación progresiva, repetida noche tras noche durante años, puede ser uno de los factores contribuyentes al deterioro cognitivo. El segundo mecanismo es la regulación del cortisol. El cortisol, la hormona del estrés, tiene un ritmo circadiano muy marcado. Debería estar en sus niveles más bajos durante la noche y alcanzar su pico en las primeras horas de la mañana para preparar al cuerpo para el día. Cuando el sueño es insuficiente o de mala calidad, ese ritmo se altera. Los niveles de cortisol nocturno son más altos de lo que deberían. Y el cortisol elevado de forma crónica tiene efectos devastadores sobre prácticamente todo. Destruye músculo, debilita los huesos, compromete el sistema inmune, deteriora el hipocampo, que es fundamental para la memoria, promueve la inflamación y aumenta el riesgo cardiovascular. ¿Qué puedes hacer para mejorar la calidad del sueño? Lo primero es crear las condiciones adecuadas. La habitación oscura, fresca, silenciosa, el horario regular de acostarse y levantarse incluso los fines de semana, la eliminación de pantallas al menos 45 minutos antes de dormir, porque la luz azul de las pantallas inhibe la producción de melatonina que señaliza al cerebro que es hora de dormir. La cena ligera y temprana, al menos 3 horas antes de acostarse. Y la gestión del estado de ansiedad o de rumiación mental nocturna, que es una de las causas más frecuentes de insomnio en personas mayores. Y si a pesar de todo hay problemas de sueño persistentes, es importante investigar si hay una causa tratable. La apnea del sueño, que produce despertares nocturnos frecuentes sin que la persona lo recuerde, es extraordinariamente común en personas mayores y tiene tratamiento efectivo. El síndrome de piernas inquietas, que genera una necesidad irresistible de mover las piernas que interrumpe el inicio del sueño, también tiene tratamiento. Y la depresión, que en personas mayores frecuentemente se manifiesta con insomnio como síntoma principal, requiere atención médica y responde bien a tratamiento adecuado. El cuarto hábito que está acelerando tu envejecimiento es uno que he dejado para este punto deliberadamente porque quería que los 3 anteriores ya hubieran establecido suficiente contexto para entenderlo en toda su profundidad. Se trata del pensamiento negativo crónico, de la rumia mental, del pesimismo como estilo cognitivo habitual y de algo que los médicos llamamos actitud negativa hacia el envejecimiento propio. Sé que esto puede sonar a psicología de autoayuda y entiendo esa resistencia. Pero lo que te voy a contar sobre los efectos del pensamiento negativo crónico sobre la biología del envejecimiento está respaldado por investigación neurológica, endocrinológica e inmunológica de primer nivel. No es opinión, es ciencia. Cuando una persona mayor tiene una actitud consistentemente negativa hacia su propio envejecimiento, cuando se dice a sí misma que ya es vieja, que ya no sirve, que los mejores años ya pasaron, que el cuerpo ya no responde, que ya para qué esforzarse, esos pensamientos activan el sistema de estrés del organismo. El eje hipotálamo-hipófisis adrenal, que regula la producción de cortisol, se activa. Los niveles de adrenalina aumentan y, si esto ocurre de forma crónica, los efectos son los mismos que los de cualquier otro tipo de estrés crónico. Inflamación aumentada, deterioro inmune, daño cardiovascular, deterioro cognitivo acelerado. Pero hay algo más específico sobre la actitud hacia el envejecimiento propio que es fascinante y que fue documentado en estudios longitudinales llevados a cabo por la investigadora Becca Levy de la Universidad de Yale. Sus estudios, que siguieron a personas durante décadas, encontraron que las personas con actitudes positivas hacia su propio envejecimiento vivían en promedio 7 años y medio más que las personas con actitudes negativas. 7 años y medio. Después de controlar por estado de salud inicial, por nivel socioeconómico, por género, por condición física,
La actitud hacia el propio envejecimiento predice la longevidad, con una fuerza que supera a la mayoría de los factores de riesgo médicos convencionales. ¿Por qué? Porque la actitud determina el comportamiento. Las personas con actitud positiva hacia su propio envejecimiento se cuidan más, se mueven más, buscan atención médica antes, mantienen vínculos sociales, se adaptan con más resiliencia a las limitaciones que inevitablemente llegan, y todos esos comportamientos tienen consecuencias biológicas reales sobre la velocidad del envejecimiento. Pero también hay efectos directos, independientes del comportamiento. Las personas con actitudes positivas tienen menor activación crónica del eje del estrés, tienen niveles más bajos de marcadores inflamatorios, tienen mejor regulación del sistema inmune y tienen telómeros más largos. Sí, la actitud mental afecta directamente a la longitud de los telómeros. El pensamiento negativo crónico acorta los telómeros. La serenidad, el optimismo, el sentido del humor los preservan. ¿Qué puedes hacer con un hábito tan arraigado como la forma de pensar? No te estoy pidiendo que finjas optimismo que no sientes. No te estoy pidiendo que ignores los problemas reales. Te estoy pidiendo algo más modesto y más alcanzable. Que empieces a cuestionar las narrativas que te dices sobre el envejecimiento. Que cuando te escuches pensando, a mi edad ya no puedo, te preguntes si eso es realmente verdad o si es una historia que has aceptado sin verificar. Que busques ejemplos de personas de tu edad que hacen cosas que tú creías imposibles. Que cultives la gratitud por lo que el cuerpo todavía puede hacer en lugar de lamentarte exclusivamente por lo que ya no puede. Pequeños ajustes en el tono del diálogo interno que con el tiempo tienen consecuencias biológicas reales. Y llegamos ahora al momento crucial de este vídeo, al punto en que quiero que te detengas, en que quiero que hagas algo concreto antes de que continuemos. Piensa en los 4 hábitos que te he descrito hasta ahora: el azúcar y los carbohidratos refinados, el aislamiento social, la privación de sueño, el pensamiento negativo crónico. Y hazte esta pregunta con honestidad completa. ¿Cuántos de estos 4 hábitos reconoces en tu propia vida? No te digo esto para que te castigues, te lo digo porque el número importa. Si reconoces uno solo, tienes margen amplio para actuar con calma. Si reconoces 2 o 3, la urgencia es mayor. Y si reconoces los 4, entonces lo que te voy a contar en la segunda parte de este vídeo, los 2 últimos hábitos y sobre todo la revelación que guardo para el final, es información que puede cambiar literalmente el trayecto de tu envejecimiento, si la aplicas a tiempo. Porque hay algo que nadie te ha contado sobre los hábitos que aceleran el envejecimiento, algo que transforma completamente la forma de ver este problema. Y es que estos 6 hábitos no actúan de forma independiente, actúan de forma sinérgica, se potencian entre sí. El azúcar promueve la inflamación que amplifica los efectos del estrés del aislamiento, que deteriora el sueño, que aumenta el cortisol, que promueve el pensamiento negativo, que reduce la motivación para hacer ejercicio, que aumenta el sedentarismo, que promueve la inflamación. Es un sistema, una red de círculos viciosos que se refuerzan mutuamente. Y esto es importante por 2 razones. La primera es que explica por qué el deterioro en personas mayores puede parecer repentino cuando en realidad es gradual. Cuando varios de estos hábitos llevan años activos simultáneamente y sus efectos se suman y se multiplican, puede llegar un punto en que el deterioro se acelera de forma aparentemente brusca. Como cuando una estructura que lleva años debilitándose colapsa de golpe. No es que el colapso fuera instantáneo,
era el resultado de un proceso largo que nadie detectó porque era silencioso. La segunda razón por la que esa sinergia importa es que funciona también en la dirección positiva. Cuando cambias uno de los hábitos, el efecto se extiende a los demás. La persona que empieza a moverse más también duerme mejor. La que duerme mejor tiene más energía para relacionarse. La que se relaciona más tiene mejor actitud hacia el envejecimiento. La que tiene mejor actitud se cuida mejor en la alimentación. Los cambios se refuerzan entre sí en la dirección virtuosa exactamente igual que lo hacían en la viciosa. Sigamos. El quinto hábito que está acelerando tu envejecimiento después de los 65 es la exposición crónica a la contaminación y a los tóxicos domésticos. Y sé que esto suena a algo que no controlas, que no depende de ti, pero hay mucho que sí puedes controlar, más de lo que imaginas. La contaminación ambiental, especialmente las partículas finas en suspensión del tráfico urbano y de la industria, tiene efectos bien documentados sobre el envejecimiento. Las partículas ultrafinas penetran en los pulmones y desde allí pasan al torrente sanguíneo, donde producen estrés oxidativo e inflamación sistémica. Los estudios epidemiológicos muestran que las personas que viven en zonas de alta contaminación atmosférica envejecen más rápido a nivel celular, medido por el acortamiento de los telómeros, y tienen mayor incidencia de demencia, de enfermedad cardiovascular y de cáncer pulmonar. Pero lo que muchas personas no saben es que la contaminación del aire interior dentro de los hogares puede ser significativamente peor que la del aire exterior. Y los hogares de personas mayores a veces son especialmente problemáticos porque se ventilan poco, porque la persona pasa muchas horas dentro y porque ciertos productos de uso doméstico habitual son fuentes importantes de contaminación interior. ¿Cuáles son los principales contaminantes domésticos a los que se exponen las personas mayores? Los productos de limpieza con componentes volátiles, los ambientadores en spray, las velas de parafina, los pesticidas domésticos, los productos para el calzado, los pegamentos y pinturas y, paradójicamente, la cocina. Cuando cocinamos con aceite a temperaturas muy altas, cuando freímos de forma frecuente, generamos partículas ultrafinas y compuestos orgánicos volátiles que, si no hay ventilación adecuada, se acumulan en el ambiente interior. Y una persona mayor que cocina en una cocina mal ventilada y que luego pasa el resto del día en esa misma casa, está respirando ese aire contaminado de forma continua. ¿Qué puedes hacer? Ventilar la casa diariamente, aunque sea durante 15 o 20 minutos por la mañana, reducir el uso de productos con componentes volátiles y sustituirlos por alternativas más naturales, eliminar los ambientadores sintéticos en spray o en difusor eléctrico, que son fuentes significativas de compuestos orgánicos volátiles, cocinar con la campana extractora encendida y, si vives en una zona de alta contaminación urbana, considerar una planta purificadora de interior que, aunque no elimina todos los contaminantes, puede reducir significativamente la concentración de partículas en el ambiente. Y hay algo más sobre los tóxicos domésticos que quiero mencionar específicamente en el contexto del envejecimiento acelerado. Son los disruptores endocrinos, los compuestos que imitan o interfieren con las hormonas del organismo. El bisfenol A de ciertos plásticos, los ftalatos de los perfumes y de los productos de higiene personal, los parabenos de los cosméticos. Estos compuestos, a los que estamos expuestos de forma crónica a través de múltiples fuentes cotidianas, pueden alterar el equilibrio hormonal de formas que aceleran el envejecimiento, especialmente a partir de los 65 años, cuando el sistema hormonal ya está en un estado de menor reserva. ¿Qué puedes hacer? No guardar alimentos en envases de plástico, especialmente no calentarlos en ellos. Preferir
los envases de vidrio, revisar los ingredientes de los productos de higiene y cosmética y evitar los que contienen parabenos y ftalatos. Elegir productos de limpieza con ingredientes simples y conocidos. Pequeños cambios que reducen la exposición crónica a estos compuestos de forma significativa. Y llegamos al sexto y último hábito. El que he guardado para el final de la lista porque es el más complejo, el más matizado y el que tiene las implicaciones más amplias sobre la velocidad del envejecimiento. Se trata de vivir sin propósito. Sé que esto puede sonar filosófico y tiene esa dimensión, pero tiene también una dimensión biológica muy concreta que quiero que conozcas. El propósito de vida, tener algo por lo que levantarse cada mañana, algo que importa, algo que da sentido a la existencia, es un predictor extraordinariamente potente de longevidad y de calidad de vida en la vejez. Los estudios que han medido el sentido de propósito en personas mayores y han seguido su evolución de salud durante años son consistentes en sus hallazgos. Las personas con un propósito claro tienen menor riesgo de enfermedad cardiovascular, menor riesgo de demencia, menor incidencia de depresión, mejor función inmune, mejor calidad del sueño, más actividad física, mejor nutrición y viven significativamente más que las personas sin propósito claro. ¿Por qué el propósito tiene estos efectos? Los investigadores señalan varias razones. La primera es conductual. Las personas con propósito se cuidan más porque tienen razones concretas para hacerlo. La segunda es neuroendocrina. El propósito reduce la activación crónica del sistema de estrés, reduce el cortisol crónico y modula el sistema inmune de formas que reducen la inflamación. Y la tercera, que es quizás la más fascinante, es cognitiva. El propósito mantiene el cerebro activo, estimulado, orientado hacia algo más allá de sí mismo. Y un cerebro estimulado envejece más lentamente. Hay un concepto japonés que los investigadores del envejecimiento han estudiado con mucho interés y que se llama Ikigai. El Ikigai es aproximadamente lo que da razón de ser a la vida, el motivo para levantarse por la mañana. Y en las zonas de Japón, con mayor concentración de centenarios, la presencia de un Ikigai claro en la vida de las personas es una característica universal. ¿Y qué ocurre con el propósito a los 65 años? En muchos casos, la jubilación elimina o reduce el propósito de vida de forma brusca. La persona que durante décadas ha tenido un rol claro, una función social definida, objetivos concretos que alcanzar, de repente se encuentra sin esa estructura y sin esa estructura, sin ese propósito, el cerebro y el cuerpo pueden perder la orientación que los mantenía activos y en marcha. No te digo esto para que vuelvas al trabajo. Te lo digo para que entiendas que el propósito no tiene que ser laboral. Puede ser el cuidado de los nietos con intención y presencia. Puede ser el activismo en una causa que te importa. Puede ser la enseñanza de algo que sabes a personas que lo necesitan. La sabiduría acumulada en décadas de vida tiene un valor que pocas personas mayores explotan deliberadamente. Puede ser la escritura de memorias, la jardinería como proyecto vivo, el aprendizaje de algo nuevo, la conexión profunda con la espiritualidad, si eso forma parte de tu vida. Lo que el cerebro necesita no es un trabajo en el sentido convencional. Necesita algo hacia lo que orientarse, algo que trascienda el día a día inmediato, algo que haga que el tiempo valga la pena. Y ahora llegamos a la parte que prometí desde el principio, la revelación que guardé para el final, la que hace que merecer la pena haber llegado hasta aquí con paciencia y atención. Se llama reloj epigenético y es uno de los avances científicos más importantes y más prometedores
de la biología del envejecimiento de los últimos 10 años. Durante mucho tiempo, cuando los científicos querían medir la velocidad del envejecimiento biológico de una persona, no tenían una herramienta precisa. Podían mirar la edad cronológica, es decir, cuántos años tiene la persona según su fecha de nacimiento. Pero la edad cronológica no dice cuánto ha envejecido realmente el cuerpo. 2 personas de 70 años pueden tener cuerpos que biológicamente se parecen más a los de alguien de 55 o a los de alguien de 85. La edad cronológica no captura esa diferencia. Pero en 2013, el investigador Steve Horvath de la Universidad de California en Los Ángeles publicó un trabajo que revolucionó el campo. Había descubierto que los patrones de metilación del ADN, que son marcas químicas que se añaden al ADN y que regulan cuáles genes se expresan, cambian de forma predecible con la edad. Y que, analizando esos patrones en una muestra de cualquier tejido del cuerpo, es posible estimar la edad biológica de esa persona con una precisión extraordinaria. A ese análisis se le llama reloj epigenético o reloj de Horvath. ¿Y qué es lo más importante que hemos aprendido del reloj epigenético? Que la edad biológica que mide no siempre coincide con la edad cronológica. Hay personas de 65 años cuyo reloj epigenético marca 58, su cuerpo biológicamente es 7 años más joven que su edad real, y hay personas de 65 años cuyo reloj epigenético marca 73. Su cuerpo es biológicamente 8 años más viejo. ¿Qué determina esa diferencia? Los hábitos. Exactamente los hábitos de los que hemos hablado hoy. Las personas con dietas ricas en azúcar y ultraprocesados tienen relojes epigenéticos más acelerados. Las personas aisladas socialmente también. Las que duermen mal, las que viven con estrés crónico, las que no tienen propósito, las que se exponen a tóxicos ambientales. Todo lo que acelera el envejecimiento deja una huella en el reloj epigenético y hace que marque una edad mayor que la real. Y por el contrario, las personas que siguen una dieta mediterránea, que hacen ejercicio regularmente, que tienen vínculos sociales sólidos, que duermen bien, que tienen propósito, que gestionan el estrés de forma efectiva, tienen relojes epigenéticos más lentos, su cuerpo biológicamente es más joven que lo que dice su documento de identidad. Y lo más extraordinario, lo más esperanzador de todo, es que el reloj epigenético puede ralentizarse, puede incluso retroceder. Cuando los hábitos cambian en la dirección correcta, cuando se implementan de forma sostenida durante meses y años, los patrones de metilación del ADN cambian. El reloj epigenético se ajusta. El envejecimiento biológico se ralentiza. Esto no es ciencia ficción. Es ciencia publicada en las revistas más rigurosas del mundo. El primer estudio controlado que demostró que una intervención de estilo de vida puede rejuvenecer el reloj epigenético en seres humanos se publicó en 2021 en la revista Aging y mostró que una intervención de 8 semanas que combinaba dieta antiinflamatoria, ejercicio, sueño de calidad, gestión del estrés y suplementación específica, produjo una reducción media de la edad epigenética de casi 2 años en 8 semanas. Los participantes estaban biológicamente, en promedio, casi 2 años más jóvenes al final del estudio que al principio. 2 años más jóvenes. No en apariencia, no en cómo se sentían, en la biología más fundamental del ADN. ¿Qué significa esto para ti? Significa que los 6 hábitos que te he descrito hoy no son solo factores de riesgo abstractos. Son los factores que están determinando en este momento cuántos años tiene tu cuerpo biológicamente, cuánto ha envejecido realmente, más allá de lo que dice tu fecha de nacimiento. Y que cambiarlos, aunque sea parcialmente, aunque sea gradualmente,
tiene consecuencias que son medibles en la biología más profunda de tus células. Empieza por uno, el que te resulte más sencillo de los 6, el cambio en los carbohidratos. O dar el primer paso para romper el aislamiento, o crear las condiciones para dormir mejor, o cuestionar una narrativa negativa sobre la propia edad, o ventilar mejor la casa, o encontrar una actividad que dé propósito, un cambio, hoy, no mañana, no la semana que viene. Hoy, antes de que acabe el día, porque cada día que pasa es un día en que el reloj epigenético se mueve. Y la pregunta no es si se va a mover. La pregunta es en qué dirección tú decides.